La mesa de honor toma sus asientos. Qué bueno es hablar de una persona que hasta hoy la teníamos lejos, pero cerca por el seguimiento que damos a cada una de sus expresiones, a cada uno de sus pensamientos. Hablamos precisamente de Monseñor Jesús Castro, obispo de la diócesis de la Altagracia, Higüey, gran canciller de la Universidad Católica del Este, quien además de ser licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, posee maestría en Tecnología Educativa e Historia aplicada a la educación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. De igual modo, tiene una especialidad sobre el Caribe en la Universidad de Puerto Rico, un máster en Gestión Internacional de Universidades en la Universidad Alcalá de Henares, España, y un doctorado en Educación, catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, además de una amplia experiencia docente en distintos niveles educativos. Fue vicerrector académico y posteriormente fue rector de la Universidad Católica de Santo Domingo. Su ordenación episcopal, primero como obispo auxiliar de Santo Domingo y en el 2020 fue designado por el Papa Francisco como obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Con nosotros y con la ponencia Misión del Líder Católico, Doctrina Social de la Iglesia, Monseñor Jesús Castro. Al inicio se realizó ese saludo protocolar. Igualmente, la vicepresidenta de la República lo pronunció y yo sencillamente le envío un saludo muy cariñoso a cada uno de ustedes, a los representantes internacionales, a las autoridades universitarias, a la Fundación Tayal y a este grupo de misión de líder católico. El tema que quiero tratar con ustedes es la misión del líder católico dentro del marco de la doctrina social de la Iglesia. Me gusta la definición que se da de la visión de la Iglesia sobre el orden de la vida terrena y las cuestiones temporales que atañan a la dignidad humana de las personas y la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Si uno se basa partiendo de los profetas, principalmente el profeta Isaías, que nos habla de la justicia y el derecho, y comprender la justicia es comprender un Estado que se llama Estado de Derecho. Y la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Nuestro liderazgo social y católico tiene
una fundamentación científica que bordea el campo de lo que se llaman las ciencias sociales. Desde esta realidad o matrices surgen muchos pensamientos, principalmente pensamiento filosófico y teológico. Y hay cierto consenso científico por la preocupación teórica y práctica del compromiso social como doctrina social de la Iglesia. Qué bueno que la Iglesia tiene un nuevo florecer. El Papa Francisco ha entendido la doctrina social de la Iglesia partiendo de un corazón palpitante del propio Jesucristo. Nos habla de la periferia existencial, de los marginados, de aquellos que tienen movilidad humana, los inmigrantes, que no encuentran techo, que no encuentran ropa, sino palabra de aliento y de fortaleza y fundaciones que le abren el corazón. Debemos advertir de entrada que nuestras reflexiones sobre las muchas carencias que afecta a la sociedad, y me adapto a la sociedad dominicana, principalmente en aquellas que aquejan a los más pobres, que están inspiradas en la enseñanza de la Iglesia Católica, cuya cabeza visible es el Papa Francisco. Decimos, en segundo lugar, que la crítica según la cual no es tarea de un sacerdote ni de la Iglesia tratar temas políticos y sociales que están cargados de perjuicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la Iglesia se olvida de la ciencia política, se está olvidando de algo que es fundamental. El mismo Jesucristo trató y profundizó codificar el judaísmo y darle un sentido humanitario, un sentido del bien a los demás. Y por eso, ¿cómo conocemos a Jesucristo? Esa definición clásica: pasó por la vida haciendo el bien. Intentar sacar de la opinión de la Iglesia y a los entes de moralidad del espacio político, con la pretensión de hacer de lo político un hecho exclusivo del poder y un instrumento que se usa a voluntad de quienes lo ejercen, dejando afuera el resto, principalmente la dignidad humana, el bien común o la exaltación del hombre. Decimos prejuicios porque el Evangelio de Jesucristo, como lo ha recordado oportunamente el Papa Francisco, no tiene como finalidad única preparar las almas para el cielo, sino que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra. Una frase muy fuerte
del Papa Francisco, diciendo que la cruz mira al cielo, pero tiene como plataforma la tierra, y nunca nos vamos a quedar en el sufrimiento, en la explotación del hombre por el hombre. Es importante precisar que cada vez de lo dicho que implica que la doctrina social de la Iglesia propone algún tipo, a veces, de maridaje entre la Iglesia y el Estado. Muy al contrario, la Iglesia, el único esposo de la Iglesia es Cristo. El Estado respeta los respectivos espacios que se van realizando para el desarrollo del bien común y que tenga lugar una colaboración inquebrantable entre ambos, procuran el bien común. Por eso, cuando un cristiano entra en ejercicio de la política y se olvida de su discurso del bien común, de la dignidad humana, del crecimiento de la persona de una forma integral, le falta ese espacio social. Será como una campana que suena, pero no conmueve lo corazón, porque el corazón se conmueve cuando verdaderamente hay promoción humana. La doctrina social de la Iglesia nos orienta sobre la responsabilidad que todos hacia una noción central que es el bien común. Lo que es en la filosofía política, pero también en la propia doctrina social de la Iglesia, hasta el punto de desempeñar en ello un papel unificador, como señaló el Papa Francisco en el número 156 de su encíclica Laudato Si. Pues bien, en el convenio de la doctrina social de la Iglesia, en el número 66 en adelante, voy a leer algunos elementos. Las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época, que está estrechamente vinculada con el respeto y la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales. Fíjense el elemento que le estoy mencionando aquí de la promoción humana y el derecho fundamental de la persona. Nunca la Iglesia se puede olvidar de aquellos que no tienen vivienda, de aquellos que pasan por momentos de tristeza, que son excluidos, que se encuentran en constantes movilidades humanas, en lugares de pobrezas, que son extranjeros. Nunca se puede olvidar, porque si la Iglesia se olvida, se está olvidando del propio Jesucristo, que tuvo una gran movilidad humana de un lugar a otro. Sigo la cita. Tales exigencias atañen ante todo al compromiso por la paz. Fíjense, la Iglesia, el 1 de enero, dedica un gran documento indicando
que en el mundo debe existir la paz y la armonía. Está inspirado para que los estados tengan organización en los poderes. Lo va orientando en el campo jurídico, lo va orientando en el medio ambiente, en los servicios fundamentales del ser humano. Por eso, siempre se va a preocupar por el derecho del hombre, del ser humano, de la alimentación, de la vivienda, del trabajo, de la educación, acceso a la cultura, transporte, salud, la libertad religiosa, sin olvidar la contribución que cada nación tiene el deber de dar para establecer una verdadera cooperación internacional. La Iglesia nunca puede estar aislada del Estado. Pero, ¿en qué sentido la colaboración con el Estado? Es siempre buscando el bien común, la dignidad de la persona. Y si buscamos prestigio, grandeza, poder, nos olvidamos de la raíz del cristianismo. Y por eso nuestro diálogo con el Estado debe estar fundamentado siempre en el desarrollo integral de una nación basado en esa ciencia pura que es la política, con la finalidad de buscar el bien común. El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad. No podemos tener excepciones. Colaborar por el bien común exige ser servidores plenamente, no según una visión muy reducida, ni una lógica barata y sin un concepto claro, sino asumirlo con responsabilidad. El bien común corresponde a las inclinaciones más elevadas del hombre, tan pronunciada por los papas. Ahora bien, en el contexto dominicano, estas preocupaciones doctrinales, desde hace de más de 50 años, se ha estado reflexionando en nuestro país sobre los problemas de buscar solucionar la agenda nacional de desarrollo. Se ha trabajado en muchos y diversos espacios y se han realizado un amplios estudios que describen nuestra realidad y presentan propuestas de posibles soluciones en diversos órdenes. La Iglesia ha estado presente en esos espacios, participando en esos estudios, aportando su doctrina, sus recursos, tanto humanos como materiales. Un juicio sereno y seguro traería a nuestro recuerdo tantas iniciativas, hombres de buena voluntad, instituciones donde se ha aplicado el desarrollo integral partiendo de la ciencia científica. Observamos nuestras universidades que ya con el despertar en los años 1960 se comienza el desarrollo de ese humanismo intelectual. Por eso, esa propuesta
del Papa Francisco, que yo le puedo llamar teología de pueblo, donde el pueblo no puede estar separado del Evangelio. Cuando una teología se queda de una forma conceptual, se queda de una forma aérea y no produce vida, no produce cambio, no se está aplicando lo que dijo el propio Jesucristo. El Espíritu está sobre mí porque me ha ungido a anunciar la buena noticia a los pobres. Ahí está nuestra solidez, nuestra fortaleza en promover la sociedad a nivel intelectual. Hablo del campo universitario. Pero también, como dice el propio Papa Francisco, tenemos que tener admiración frente a la realidad de pobreza de muchos pueblos del mundo. No quedarnos solamente en la intelectualidad, en la parte científica que es necesaria. Ese es un medio para promover al pobre, para promover la dignidad humana, la igualdad, nuestro medio ambiente, que ha sido una de las grandes preocupaciones del Papa Francisco. Por eso, alguien que se dedique, siendo cristiano, a la ciencia política y candidato a un cargo importante, olvidarse de lo social y de la promoción humana, se está olvidando totalmente del Evangelio. Y su pensamiento es un pensamiento frágil y lleno de inseguridad. Nunca a un político cristiano se le puede olvidar que nuestra misión es la promoción humana y la promoción de los pueblos, donde le damos vida al Evangelio. Pensemos principalmente en República Dominicana, en las ligas agrarias, la fundación de sindicatos con inspiración católica. El campesino dominicano, ya entrando en 1960, aproximadamente, comienza a tomar conciencia de la tierra y repartir la tierra a los campesinos para que la trabajen y la desarrollen. Es una gran revolución si se hace con seriedad y con criterio. La defensa de los trabajadores, donde la Compañía de Jesús hizo un gran trabajo de conciencia, principalmente orientando los sindicatos con inspiración católica. La lucha por la tierra, la salvaguardar el medio ambiente, los movimientos patrióticos de defensa de la identidad e integridad nacional, la recepción del Concilio Vaticano II, con él y la vitalidad y visión del mundo que daba la llamada filosofía humanismo integral de Jean Maritain, y cito: la acción católica, las escuelas y grupos populares, y con ello una incontrolable lista que van testimoniando la incidencia del liderazgo católico en la educación, la salud, la promoción de la cultura, la capacitación técnica, el acceso a nuevas tecnologías y la participación democrática, la promoción de la mujer,
la promoción de la mujer. Cómo Jesucristo fue capaz de escuchar a tantas mujeres que se encontraban en la soledad, en el sufrimiento, en un mundo excluyente de aquel tiempo. Y cómo el Papa Francisco ha hecho vida la participación de ese laicado que es la mujer y le ha dado una apertura que yo no encuentro una palabra exacta cómo valorar. El cuidado del medio ambiente, que es un proceso histórico, pero el Papa Francisco ha dedicado esa gran encíclica al medio ambiente, a nuestra casa común. Atención a los migrantes, aquellos que se mueven por el mundo, que no tienen techo, que no tienen lugar y tienen derecho, que se llama el derecho de ser persona, y hay que tratarlo con la dignidad y no con explotación y maltrato. Y la promoción que en República Dominicana se conoce, el desarrollo de la cooperativa y la economía solidaria. Todo eso lo ha vivido la República Dominicana. ¿Y de a dónde ha brotado? De la Iglesia Católica. Por eso, la historia de la mentalidad juzga a la Iglesia Católica como una sociedad, una institución que ha marcado la promoción humana. Ahí está el legado y la tarea aún pendiente del liderazgo católico. No olvidarse de esos elementos que le he mencionado. Queriendo ser realistas y siempre con la pretensión de contribuir al desarrollo nacional, hemos de reconocer que el país ha avanzado mucho a lo largo del último medio siglo. Sin embargo, también debemos afirmar que resulta injustificable que a estas alturas de la historia el progreso de la humanidad, el problema elemental aún pendiente de resolver en República Dominicana, el aspecto de la educación, la salud y el medio ambiente y la seguridad. Entre ellos, debemos mencionar, antes que nada, el problema de la exclusión social, el abismo que hay entre la riqueza y la pobreza. Sería un teórico religioso o un teórico de la doctrina si de mi corazón no parte que todavía nosotros estamos viviendo ese gran abismo, esa gran separación entre muchas personas que tienen suficiente y una gran pobreza que a veces nos llena de tristeza. La pobreza que afecta a una gran parte de la población. El crecimiento económico, según la estadística, la macroeconomía, no termina en reflejarse nítidamente en los medios rurales, en los cinturones de pobrezas que hay en las ciudades. Es una tarea pendiente que aquellos y aquellas que se van a dedicar al mundo político tienen que pronunciarse.
Hay un tema que ya parte del Plan Nacional de Pastoral. Nuestro liderazgo debe levantar la bandera de la honestidad. En nuestro país, en este año hemos decidido los obispos y elegimos como valor para reflexionar, practicar y promover la honestidad. Créeme, si los digo en esta elección de este tema, no deja de traerme cierta nostalgia y tristeza, porque él mismo pareciera un asunto de las cuestiones temporales y de los hombres de negocio o de los líderes políticos. La honestidad debe marcar al cristiano, al ateo, al diferente, aquellos que quizá tienen un gran vacío de Dios. La honestidad es un humanismo que hay que vivirlo. Pero como pastores y líderes de este pueblo, sabemos reconocer que ello es también una problemática pastoral que se debe atender en la vida social, principalmente acompañada del Evangelio. Por eso, este tema de este año, un pueblo que testimonia la honestidad en la sociedad dominicana. Motivar este valor es fundamental en nuestra cultura dominicana, porque una de las características del dominicano es la honestidad. Pero la cultura, utilizando esta palabra, de la ambición, del tener, de la poca transparencia, principalmente de la ciencia más noble, más pura, que es la política, y se olvidan de la honestidad, entonces pierde su esencia y su fundamento, y se va distanciando en un mercado, en un negocio. Por eso le digo a aquellos y aquellas líderes sociales católicos que se van a dedicar a la política, no vean a los partidos políticos como un concepto mercantil, como un negocio, como una competencia de oportunidades para buscar riqueza o hacer maquinaria oscura que van maltratando el patrimonio histórico de este país. Ocultar información cuando se trata de dinero o salario. Es difícil que un empresario o un simple ciudadano diga cuánto dinero consigue al mes. Es muy difícil. Y por eso, en la vida hay que ser transparente, principalmente el cristiano. Y el mismo Jesucristo lo dice: ustedes lo que hagan, lo hagan en plena luz. No vivan en la oscuridad. No vivan en la tiniebla. Porque el que quiere vivir en la tiniebla, en la oscuridad, nunca va a ser vida o testimoniar la doctrina social de la iglesia. Por eso la honestidad está justamente en apegarse a la verdad. Y esa verdad está fundamentada en Jesucristo, que fue capaz de morir en la cruz. Pero no se quedó en la cruz
Y hoy le digo a ustedes, no nos vamos a quedar en la exclusión social, en violentar los derechos de los demás, en la explotación, porque el dinero es necesario. Los empresarios también. No hay duda de eso. Y nunca lo vamos a rechazar, porque si lo rechazamos, somos unos pobres mediocres que simplemente somos unos frustrados. Sino decirle a ellos que hay que humanizar el dinero, que hay que humanizar las empresas, que hay que humanizar la política. No le dejen la política a aquellos y aquellas que son históricamente falsos, mentirosos, mafiosos y narcotraficantes. Termino con lo siguiente: honestidad y transparencia. La honestidad se traduce hoy como transparencia en el manejo no solo del dinero público, sino también de todo, frente a lo cual tenemos una responsabilidad, que es una responsabilidad social. Nuestra rectitud y nuestra seriedad debe tener un carácter serio. Por eso, la iglesia de hoy, la iglesia de este tiempo, la iglesia tuvo un espacio académico. Ahí podemos mencionar y nunca negar el papel de Benedicto XVI. Desarrolló la academia y también desarrolló conceptualmente la dignidad del hombre. San Juan Pablo II despertó la evangelización. Es hora de evangelizar. Llenó la plaza, conmovió los corazones, y varias encíclicas sociales cuando dijo que el capitalismo era salvaje en cierto momento. Pero ¿qué ha hecho el Papa Francisco? Una gran síntesis del mundo académico, del mundo cultural, del mundo de la doctrina social de la iglesia, es decir, hasta del mundo de la liturgia, porque la iglesia es la palabra, la liturgia, la comunidad, pero también lo social. Y olvidarse de lo social y olvidarse de una gran pata de esta humanidad. Muchísimas gracias. Agradecemos a Monseñor Castro por esta magistral conferencia misión del líder católico, doctrina social de la Iglesia. Destacamos que esta actividad está siendo transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Universidad Católica Nordestana con la colaboración y apoyo de Radio Televisión Inmaculada.
Ahora vamos a aperturar un espacio para las interrogantes o preguntas que pueda tener la audiencia sobre esta magistral conferencia disertada por Monseñor Castro. Pueden levantar la mano y ahora llegará alguna persona con un micrófono. Muy bien. Buenos días, Inmaculada Aracena, periodista y doctoranda en comunicación política. Y la pregunta es, porque hemos visto que para el padrón, para los próximos comicios, la juventud es un sector decisivo. Y esa juventud que desarrolla un liderazgo, sobre todo en las pastorales juveniles, y que tiene miedo de incursionar en la política, ¿qué impacto podría tener en las decisiones de los próximos comicios y la transformación que esto puede tener para nuestro país? Muy bien. Vamos por espacio y le voy a explicar por varios momentos. El primer momento es la conciencia de la propia iglesia, que los jóvenes participen en la política. Porque Jesucristo bajó al Sheol, bajó al infierno, para entender la maldad, el odio y de ahí brotar vida. Y si la juventud no es capaz de meterse en ese mundo que se lo han robado, maquinaria poderosa para introducir leyes que van en contra de la dignidad humana, ¿quiénes tienen la salvación? Los jóvenes que tienen moralidad, que tienen costumbre, y esa costumbre lo han asumido de la iglesia o de los grupos sociales serios. Por eso, decirle a la juventud que participen y que busquen el espacio, que ellos no quieran, vamos a entrar y vamos a marcar la diferencia, no simplemente con marcha y caminata, sino participando, introduciéndose en los medios de redes sociales, dar opinión a las masas y decir, esta es mi opinión frente a esa ciencia tan noble que es la política, que es la búsqueda del bien común. Y no dejarle espacio a los delincuentes, que sean los líderes los que nos estén dirigiendo. Maravilloso. ¿Alguien más? Por allá, por favor. ¿Sí? Buenos días. Bueno, ahora sí. Un placer saludarle a todos. Monseñor, gran honor tener el privilegio de hacerle esta pregunta, aunque iba muy relacionada con la que la distinguida hacía, porque la pregunta era, ¿por qué debe un joven participar en la política hoy en día? Hoy en día, cuando la política, como bien usted expresaba, en muchas ocasiones ha sido asaltada por mafias y personas de riquezas oscuras. ¿Cuáles retos enfrentan los jóvenes hoy en día? Lenín Campos, precandidato a alcalde del municipio de Las Guarnas y presidente de la Juventud de la Fuerza del Pueblo de la provincia de Duarte. Sobre todo por eso se la hago, porque hoy en día, donde uno interactúa con tantos jóvenes, esa es la pregunta esencial que los jóvenes nos hacen. ¿Por qué yo como joven debo de participar en la política? Hoy en día, cuando yo siempre le digo a las personas de la clase trabajadora que entre más encarecemos la actividad política, más lejos nos estamos poniendo de ella. Muchas gracias. Fíjense bien, hay un problema fundamental principalmente en los partidos políticos, que los partidos políticos se han convertido en una empresa, y cuando se convierten en una empresa
se convierte en un negocio y pierden lo esencial y lo fundamental, que es el corte ideológico. Y si los jóvenes no encuentran una plataforma que le brindan un corte ideológico, ejemplo, socialismo democrático, socialismo cristiano, que tengan como proyección la dignidad humana, el derecho común de la persona, el bien, todos esos elementos que le he mencionado, y ve la política como un negocio y pierde la ideología, los jóvenes no ven sentido en eso. Van a decir, es algo más de lo común. Por eso, ustedes están llamados a hacer propuestas de corte ideológico. Y si son cristianos y católicos, del estilo de Jesucristo. ¿Ustedes se creen que a Jesucristo no le dio brega 33 años introducirse a ese judaísmo y tratar de codificar todas esas leyes históricas que habían ahí? ¿Y qué ha logrado? ¿Cuántos millones de católicos tenemos en el mundo? Entonces, dio resultado. Y ustedes pueden ser parte. Si ese hombre, Dios, se hizo hombre, se hizo humano, y ustedes, la juventud, que son humanas, ¿por qué no pueden transformar el mundo? Y le digo lo que dice el Papa: no tengan miedo, introdúquense y van a sacar fruto. Y nunca reciban frustración, porque el que recibe frustración es una persona que tiene miedo y su pensamiento estrecho. No tengan pensamiento estrecho y no tengan pensamiento lejos, y tengan idea genial para el cambio. Y ustedes van a observar cómo la ciencia política va a cambiar. Continuamos. Buenos días, Roberto Neris, productor de televisión, mercadólogo egresado de esta alta casa de estudio, Universidad Católica Nordestana, UCNE. Un orgullo para mí. Monseñor, usted hablaba, y fue incluso una parte importante de su disertación, ya que el público se paró y aplaudió cuando habló de que la política está permeada de personas oscuras del narcotráfico. A nuestros jóvenes que quieren incursionar en la política, pero ven un ejemplo de personas que se enriquecen con la política y que no pagan y que no son enjuiciados como deben de ser. Entonces eso desanima a la juventud, esa juventud que viene a la universidad a prepararse, esa juventud que se levanta cada día con una esperanza de sacar a su familia, de mejorar su propia vida, pero a través de estos mecanismos muchas veces son discriminados por el mismo sistema. ¿Cómo los partidos, mi segunda pregunta y termino, pueden ser un filtro, ya que nuestra Constitución nos da el derecho de elegir, pero realmente los partidos no hacen su papel de filtro y le abren la puerta a todos? Y muchas veces, ya después que es tarde, vamos a decirle un buen cibaeño, después que meten la pata y eligen a corruptos, a personas ligadas al narcotráfico, entonces quieren poner la reversa. ¿Cómo podemos ayudar desde la iglesia a la juventud para que se siga motivando y no vea que nuestro sistema le da la espalda? Fíjense, yo agradezco esta conferencia porque pienso que es determinante estos momentos de reflexión. Meditar sobre la ciencia política y ver lo que es la política real, que es una ciencia pura, ya es el primer paso determinante. Segundo, le dije, es que la política dominicana se ha convertido en un negocio y ha olvidado la ideología. Yo escribí hace una semana, porque a veces uno tiene que provocar la sociedad
uno está acostumbrado a los ataques. Y más yo que escribo en redes sociales, cuando me vean mi tiro, a veces los obispos se asustan. Digo, no se preocupen, que yo sé controlar esto. Yo escribí lo siguiente, la idea fue la siguiente, que cuando se reúnen los bloques, y no hablé ni de alianza, sino de bloques, cualquier bloque, que puede ser sindicato, puede ser grupos sociales, y tienen como finalidad solamente el poder, y no tienen como fin último el bien común, eso no tiene sentido ni razón de ser. Y por eso, cuando la política se olvida de eso, de lo esencial, ahí la presencia de ustedes en la política, que vuelva otra vez, como dijo el Papa Benedicto XVI en una ocasión, a ese mundo antiguo de Europa, vuelvan otra vez al cristianismo. Y yo digo, vuelvan otra vez a esa ciencia pura de Aristóteles, de Platón, de la política, que ahí no hay engaño. Pero no se queden en la periferia, en la orillita, aruñando a veces, como decimos nosotros, picapollo o un dinerito, un galón de gasolina. Eso es lo que hacen. Es decir, irse a lo esencial, al bien y al progreso de los pueblos. Bueno, por lo menos 2, máximo 3 intervenciones más para poder continuar con nuestro programa. Muchas gracias, Joan Fernández, precandidato a diputado por la provincia, egresado de esta universidad. Y lo primero que quiero hacer es reconocer el esfuerzo que los organizadores de este evento tan importante para el bloque de políticos y de la sociedad conservadora que entiende que las tradiciones y la forma de vida basada en las enseñanzas judeocristianas son las correctas. Yo, en la palabra que tenía, la pregunta que tenía formulada, en parte usted la ha respondido, pero se ha hablado de la necesidad que los jóvenes tienen de participar en la política. Y conversaba ahorita con Abril, que andará por aquí, de la Fuerza del Pueblo, y la felicitaba porque a sus 20 bajitos años estaba involucrada en la actividad política, y qué bueno. Y verla a ella y a jóvenes como Lenin, como todos esta caterva de jóvenes que ha venido involucrándose, Carilín el caso, por ejemplo, es refrescante. Sin embargo, a mí me gustaría que usted nos indique qué debe el pueblo cristiano y el pueblo católico de exigirle a los candidatos a la hora de que vayan a pedirle el voto. Porque en política proponemos, prometemos lo que sea, pero el pueblo debe estar cuestionante, el pueblo debe estar exigente de qué es lo que vamos a enviar a Santo Domingo a representarnos o a los consejos de regidores, a las salas capitulares. ¿Qué es lo que el pueblo cristiano debe de exigirle a esos políticos que andan en busca del voto? Muchas gracias. Te voy a colocar un ejemplo muy sencillo y sabio. La Iglesia Católica, cuando decide ordenar a un sacerdote, ha pasado una etapa larga de formación. Y después de eso, muchos perseveran y otros no perseveran, con la fortaleza de la formación. Y cuando una institución no busca el espacio para formar a sus líderes en círculos de estudio, reflexiones de estudio, dándole conciencia social, simplemente ver la realidad política como una actividad más para entretenerse, nos estamos convirtiendo en lenguaje dominicano
en un grupo de galleros, que vamos a gritar y a vocear cuál es el gallo que tiene la pluma más grande para clavarle. La espuela más grande para clavar. Entonces, eso es lo que pasa. La base es la base. Y cuando no hay base, ¿qué vamos a esperar de un muchacho joven que se dedique a la política? Y cuando comienza el comadreo con aquellos que tienen canas, que a veces han pasado la historia, no en el mundo cristiano, porque el mundo cristiano los que tienen canas y barba se parecen como Dios, porque están llenos de bondad y de ética. Pero hay muchos políticos que tienen canas y han asumido mucha experiencia negativa, y los jóvenes los tienen como almohada. ¿Y qué van a aprender de ellos? A mafiar también. Entonces marquen la diferencia. Muy buenos días a todos. Gracias por sus palabras tan llanas, tan coloquiales para nosotros. Es lo que hace falta. Y hemos hablado de todos los ángulos del tema de la juventud y la juventud introduciéndose a la política. Pero cuando uno va a, como decimos aquí de manera llana, a su misa los domingos, si vas a grupos de oración juveniles, no hay lineamiento, no hay de una manera constante, pública, en cualquier diócesis, en cualquier pueblo, en cualquier municipio, un mandato, o si hay un plan de nuestra Iglesia Católica para comenzar a incentivar a lo que hace tanta falta, a lo que hoy podemos aquí, que hay varios jóvenes o ejemplares de diferentes colores, diferentes sabores, que es lo que busca esta academia, que es un plan que si existe debe empezar a exponerse y debe ser el manto que se va tejiendo junto con esta academia. Pero sí tenemos que tener un lineamiento que venga de nuestra iglesia, sobre todo para los jóvenes, para que nos sirva de llamar a los otros, a los que, como hizo la joven, están en el miedo, están preocupados, no se atreven, no quieren. Me pasó en mi caso personal de manera muy humilde, no lo escondo. Tenía mis sombras, tenía mis dudas, si lo hacía, si no lo hacía. Tengo un mentor que está con nosotros aquí, don Mario Paredes, que me dio el consejo sabio a tiempo. Y entonces conocí la academia el verano pasado, apenas hace un año, en agosto. Fue el paso que me convenció. Hago el llamado a todos los que están aquí, que tengan personas que todavía están tibios, que sí, que pasen adelante, por un concepto muy básico, y después les permito que me responda la pregunta. Si nosotros los buenos no entramos, le estamos dejando el espacio a los malos, que es una frase que comparto, amigo Lenín Campos. Entonces tenemos que empezar ya a ejecutar, a movernos y no solamente a opinar. No podemos jugar defensiva. Creo que es momento de hacer la ofensiva. Muchas gracias. Fíjense, para argumentar un poquito tu reflexión, yo coloco como ejemplo las universidades católicas. Y voy a dar un ejemplo que don Mario Paredes sabe. La universidad en Chile, la Católica Pontificia de Chile, muchos de esos jóvenes que salieron de ahí decidían el campo político y tenían conciencia política. La Universidad Pontificia, madre y maestra, fue una de las grandezas de Monseñor Agripino, que no podemos ser mediocres. Era que muchos ingresados de esa universidad dirigían tribunales, dirigían a veces el Congreso, empresas, y tenían principio ético. Porque si nuestro espacio como academia, que el único aporte que podemos ofrecer en el mundo profesional a un ingeniero, agrónomo, a un licenciado en administración, es la conciencia social. Y de aquí que tienen que salir los líderes de las universidades católicas
aunque otras universidades enseñen y con fortaleza y muy positivo, pero nosotros tenemos un humanismo, no un negocio. Es decir, que las universidades que tienen que salir los líderes de las parroquias y que los párrocos tengan ojo biónico para ver a ese muchacho, a esa muchacha que puede ser un líder social y agarrar 10 o 3 muchachos, reunirse de noche en reuniones, irlo formando políticamente, socialmente. Ahí vamos dando aporte. Aunque exista una masa, pero tenemos que buscar la pequeñez de la intelectualidad y del pensante. Y eso, la iglesia con esto, lo vamos a comenzar y lo ha comenzado a hacer. Principalmente el Papa Francisco está dando mucha conciencia de eso. Bien, muy buenos días a todos los presentes. Jonathan Suárez, comunicador y dirigente político de la Fuerza del Pueblo. Mi pregunta, Monseñor, un honor dirigirme a usted. ¿Qué está haciendo la Iglesia Católica para llevar el mensaje, edificar al pueblo dominicano de que es mejor la propuesta y no el picapollo? Que es mejor el perfil de una gente honesta, seria y capaz y no los 500 pesos, porque también lo que no sirve van a la iglesia. Muy bien. Fíjense, si nosotros meditamos y leemos las cartas pastorales y los mensajes de los obispos dominicanos, es una enciclopedia social. Y a veces tenemos que volver atrás y leer eso. ¿Y cuántos sacerdotes predican la verdad para darle conciencia a los fieles? Que quizá lo critican, que dicen, tal sacerdote no puede meterse en política, habla mucho de la política, pero si ese es el ambiente. Eso tiene su razón de ser. Esos grupos sociales que se dedican, que la iglesia no puede hablar de política o no meterse en la política, es marginar a la iglesia y colocar a la iglesia en una sacristía. Nosotros no somos sacristía, nosotros somos pueblo de Dios y estamos dentro de un pueblo. Y ese pueblo, nuestra misión es darle conciencia. Disculpándonos por el tiempo, una última intervención para concluir esta parte. Disculpen, de verdad, debemos continuar. Sí. Buenos días, Monseñor Jesús Castro. ¿Qué podemos hacer para que muchos jóvenes capacitados y con deseo de servir al país puedan ocupar posiciones públicas donde puedan servir, así como usted decía, con entusiasmo, con valores y demás? Cuando personas que a base de dinero y la utilidad de negocios que en vez de favorecer a los pobres, lo que hacen es día a día quitarle el dinero a los pobres. Fíjense, miren, la República Dominicana ya aproximadamente después de la dictadura de Trujillo se comenzó un proceso democrático y aparecieron varios líderes sociales, liberales y conservadores, con su mérito cada cual, y cada cual hicieron bien. Y ellos no se olvidaron nunca de la conciencia social. Pongo un ejemplo. La reforma agraria, que fue idea, surgió de Juan Bo, después Balaguer le dio continuidad a eso.
de los campesinos asumir el trabajo de la tierra. Pero cuando los líderes que tienen decisiones no tienen pensamiento claro de la política y a veces son ilustrados académicamente, no estoy haciendo juicio de valor, y esa ilustración y esa sapiencia la utilizan para el mal y para llegar al poder, eso molesta a la juventud. Eso es lo que hay que desmontar culturalmente. Ojalá que los líderes desmonten. No basta la intelectualidad, el discurso, sino cambiar de mentalidad. Gracias. Disculpe, cédele el micrófono, por favor. Sí, por favor. Un momento, le van a acercar un micrófono. Yo puedo dar mi correo electrónico. Sí. Es que quieren que dar otro van a dar otro tema. Sí, está bien. Esta oportunidad me parece excelente. Quien les habla, Joaquín Peña Gramonte, precandidato a la alcaldía por el municipio de San Francisco de Macorís, de la Fuerza del Pueblo. Pero aquí no estoy más exactamente por mi condición de precandidato. Estoy por mi condición de académico y hombre comprometido todo el tiempo con los principios que originalmente la Iglesia a mí me fundó. Más bien que una pregunta, voy a hacer una especie de exhortación y con ello de compromiso. Resulta que comprendo por qué no nos facilitaban el micrófono, pero entonces están contrariando la línea de mi monseñor en el sentido de la exclusión. Es que resulta que por mi profesión profesional, fundamentalmente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tengo una visión agnóstica de la vida y esto de algún modo, tal vez, aparte de los participantes, le pudiera haber inquietado algo. Porque también son de los muchos prejuicios, monseñor, que tenemos en esta sociedad. Es una pena. Por eso saludamos tanto la nueva visión, el compromiso y el relanzamiento del Padre Francisco, que en este momento es quien la sustenta, pero por supuesto sobre el asombro de muchos colosos anteriores de la Iglesia que la han llevado hasta aquí. ¿Puede usted contar con el compromiso de gente que como yo pensamos para este nuevo relanzamiento de la Iglesia? Y pueden contar todos los religiosos también con ellos, conmigo. No sin antes hacerle claro, muy claro, que soy un egresado de la Orden Salesiana y que los principios con el que hago todo mi ejercicio político no son más que los principios que la Orden Salesiana en los momentos más oportunos de mi vida me enseñó, mi niñez. Por ante todos, en compartir en toda la extensión de la palabra su discurso y su exhortación y hacerle entender que conmigo y toda la influencia que hacia la fuerza del pueblo podamos ejercer tiene un compromiso concreto con esto y todo aquello que signifique crear el bien común y potencializar ese bien común. Nosotros somos completamente convencidos de que no se trata de los políticos, de que no se trata de la Iglesia, de que no se trata ni de uno ni de otro sector cualquiera. Es el ser humano el que está en crisis y con ello no escapa ningún sector. Por tanto, mucho me apena
que nos estemos solo preocupando por juventud. Yo creo que el problema no es de juventud. Por supuesto, ellos son los más vulnerables y a quienes debemos más cuidar. Pero mire, Monseñor, a mi humilde manera de mirar las cosas, aquí todos los sectores humanos de hoy día que vivimos en este momento, somos todos extremadamente vulnerables, extremadamente necesitados de compartir de todos nosotros y de asumir todos nosotros verdadero compromiso ante defender la humanidad, el medio ambiente y este único recurso que se llama nuestro planeta Tierra. Yo no puedo de modo mudo competir con su discurso ni de todo el resto, y dejaré para los próximos momentos mi compromiso, mi participación, y diga usted, por supuesto, cuándo, cómo y en qué medida podemos participar a colaborar con tan muy buenas iniciativas. Muchas gracias. Solamente le digo una palabra: totalmente de acuerdo con usted. Muy bien. Pues para concluir esta maravillosa intervención de Monseñor Castro, llamamos a este escenario a Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz, obispo de nuestra diócesis, también al reverendo Padre Isaac García, rector de nuestra Universidad Católica Nordestana, al señor Mario Paredes, miembro del Consejo General Directivo de la Academia de Líderes Católicos, y al señor Ramón Tayac Ureña para la imposición y entrega de un PIN de nuestra Universidad Católica Nordestana a Monseñor Castro como una distinción especial por esta interesante conferencia, Misión del Líder Católico, Doctrina Social de la Iglesia. Y de igual forma, junto a la imposición de este PIN de nuestra Alta Casa de Estudios, la fotografía para el recuerdo. Muy bien, vamos a la fotografía. Muy bien, un aplauso para Monseñor Castro. Y en estos momentos, entonces, vamos a hacer una pausa. Esto está buenísimo, de verdad que sin desperdicios. Vamos a hacer una pausa para un coffee break. Vamos a pedir, por favor, que por cuestiones de tiempo regresamos en unos 20 minutos.